Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 2 de mayo del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo con la meditación de la palabra de Dios. Hoy en la celebración de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia, hacia los años 325, poco después de que el cristianismo, luego de haberse expresado, como lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, escritos por el evangelista San Lucas, pero testificado, testimoniado, documentado por Pedro, Juan y los discípulos de Jesús, y los que fueron llegando allí como diáconos, por estos días que se viene meditando en el martirio de Esteban, el primero de ellos, martirizado por defender a Cristo. Por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Amayá, de la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, de nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui, de San Francisco de Asís, entre otros seres amados, San Marcos Evangelista, y, y ya pues todos los órdenes franciscanos, benedictinos, en Benito Abad, allá en San Lucas, en Envigado, los abadíes. De allí precisamente de esa escuela era San Atanasio, defensor de la cultura monástica, de los cantos gregorianos, y ahí saludamos también a Fray Alejandro Tobón y hermanos de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Sigue en Francia, ya arrancó el curso de canto gregoriano ayer, lunes y miércoles, a las 10 de la mañana, hora Colombia. Y es esencial en esa conexión sutil con el alma. La voz que reconocen las ovejas y que hemos de reconocer como ovejas, almas todas, esposas de Cristo, poderlo seguir es yendo a la puerta de entrada al reino de los cielos, que es en el mismo corazón, inhabitando ahí la Sagrada Familia. Padre Creador, Jesús, Hijo unigénito, en María Santísima, siempre virgen, casta y pura, su esposo castísimo San José y Padre putativo de Jesús, pero en la Santísima Trinidad Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Paráclito, con la familia de Nazaret por supuesto, y la familia humana que somos siendo tú, ser amado, y allí mismo María Santísima, Madre de Dios, Madre nuestra, y Juan, que es el discípulo amado, ya con Cristo, enlazados en un corazón, tu padre, tu madre y tu ser amado, ahí están, 3 familias vinculadas. Eso conecta la divinidad con la realidad, con la terrenalidad, a través de la humanidad que somos siendo en Cristo, Hijo de Dios, puente entre la divinidad y la humanidad, que eso era lo que negaba Arrio, perseguidor de la iglesia, al que atacó San Atanasio. Y le costó ser calumniado, martirizado, desterrado, ahí en Egipto. Y ya los hermanos que venían haciendo un proceso, como se decía con Pedro y los mártires San Esteban, ya se habían extendido con Bernabé y Apolo, seguidores de Pablo, a los gentiles, a los paganos, a esos mismos arrianos. Cómo aprovechan la oportunidad para crecer la iglesia frente a las crisis, frente a los conflictos, a los problemas. Y eso tenemos hoy día, seres amados, trayendo esa situación. División al interior de la misma iglesia, persecución dentro y fuera, y una presunta extinción. Jesús paseábase por el templo de Salomón, pleno frío, y todos pidiéndole más signos, cuando el signo es Él, Hijo del Dios vivo.
y obrando en espíritu y en verdad. El verbo, acción creadora, fuerza transformadora. Basta ver todas las obras, hechos y acciones. En amor, misericordia e injusticia divina. La coherencia en su ser, vida y obra. Todo lo que queda en esa vida pública de 33 años. Venir de un viaje allá al reino de los cielos, para estar aquí un ratico y bien necios, bien fastidiosos que somos, bien incrédulos, porque si no vemos no creemos, si no oímos no creemos, si no sentimos no creemos, ¿y acaso somos Dios? Él cree en nosotros y no nos ve. Ya está en el reino de los cielos, Jesús, pero sigue vinculado el Padre Celestial por amor con todas sus ovejas, para llevarlas al redil. A todas se las encomendó a Jesús y a ninguna perdió. Por todas, por su sangre preciosa derramada en cruz, nos compró a precio de sangre. De ahí que somos muy desagradecidos, seres amados, muy maleducados, muy sobreprotegidos en los hogares. Bueno, seres amados, en el Salmo 87, alabad al Señor, todas las naciones. Sea el Espíritu Santo que nos permita hoy acontecer en nuestro ser siendo castos, de corazón, humildes y serenos para sentir la paz de Dios, de Jesús, y por tanto la gracia del discernimiento en la lectura. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, entre los versículos 19 y siguientes, la iglesia de Antioquía. Después de la muerte de Esteban, comenzaron a perseguir a los creyentes, por lo que algunos tuvieron que huir a Fenicia, Chipre y Antioquía. Allí anunciaron a los judíos el mensaje del Evangelio, pero no a los demás. Sin embargo, algunos creyentes de Chipre y de Cirene llegaron a la ciudad de Antioquía y hablaron también a los no judíos, anunciándoles la buena noticia acerca de Jesús, el Señor. El poder del Señor estaba con ellos, y así fueron muchos los que dejaron sus antiguas creencias y creyeron en el Señor. Los de la iglesia de Jerusalén, al conocer esta noticia, mandaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar, Bernabé vio cómo Dios los había bendecido y se alegró mucho. Les aconsejó a todos que con corazón firme siguieran fieles al Señor, porque Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y así mucha gente se unió al Señor. Después de esto, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron con la iglesia un año entero, enseñando a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez se les dio a los discípulos el nombre de cristianos. Por aquel tiempo unos profetas fueron de Jerusalén a Antioquía, y uno de ellos, llamado Ágabo, puesto de pie y por inspiración del Espíritu, anunció que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió en efecto en tiempos del emperador Claudio. Entonces los creyentes de Antioquía decidieron enviar ayuda a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno pudiera dar. Así lo hicieron, y por medio de Bernabé y Saulo mandaron una ofrenda a los ancianos de Judea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Y el Salmo 87, alabad al Señor todas las naciones. Alabanza a la ciudad de Dios, salmo y cántico de los hijos de Coré. Los cimientos de la ciudad de Dios están sobre los montes santos. El Señor ama las puertas de Sión más que a todas las casas de Jacob. Ciudad de Dios, qué cosas tan hermosas se dicen de ti. Entre los pueblos que me conocen, puedo nombrar a Egipto y Babilonia, Filistea, Tiro y Etiopía. Todos ellos nacieron en ti. Alabad al Señor todas las naciones. De la ciudad de Sión dirán, este y aquel nacieron en ella, el Altísimo mismo la ha afirmado. Alabad al Señor todas las naciones. El Señor escribe en el libro, donde constan los nombres de los pueblos, este nació en ella, y los que cantan y los que bailan dicen, mi hogar está en ti. Alabad al Señor todas las naciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, entre los versículos 22 y siguientes. Los judíos rechazan a Jesús. Era invierno y en Jerusalén estaban celebrando la fiesta en que se conmemoraba la dedicación del templo. Jesús estaba en el templo y andaba por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en dudas? Si tú eres el Mesías, dínoslo de una vez. Jesús les contestó, ya se lo dije a ustedes y no me creyeron. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestran claramente, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Por el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas delante de ustedes. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Esto porque los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. No te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Tú no eres más que un hombre, pero te estás haciendo Dios a ti mismo. Jesús les dijo, en la ley de ustedes está escrito, yo dije que ustedes son dioses. Sabemos que lo que la Escritura dice no se puede negar. Y Dios llamó dioses a aquellas personas a quienes dirigió su mensaje. Y si Dios me consagró a mí y me envió al mundo, ¿cómo pueden ustedes decir que lo he ofendido porque digo que soy hijo de Dios? Si yo no hago las obras que hace mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras que hago, para que sepan de una vez por todas que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Otra vez quisieron arrestarlo, pero Jesús se les escapó. Regresó Jesús al otro lado del Jordán y se quedó allí en el lugar donde Juan había estado antes bautizando. Mucha gente fue a verlo y decían, de veras, aunque Juan no hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo de este hombre era verdad, y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Y seres amados, el Espíritu Santo, en su servidor, amigo y hermano, adelanta un poco la lectura de hoy
y da un poco de contexto. Jesús en el pórtico de Salomón, asimismo 2 columnas, una viga, eso es un pórtico que soporta ya la estructura de los techos. Las columnas llevan al piso y varias de ellas ya construyen alrededor del edificio. Y en ese techo que se forma ahí, lloviendo, Jesús caminaba paseándose en las fiestas de las Pascuas de los judíos en la dedicación del templo. Pórtico de Salomón, templo a la sabiduría, templo al culto y templo a la unión en comunidad. Y de todo ello, pues siendo la tradición Jesús, judío, rabino, y acudiendo a las sinagogas también como profeta, maestro enseñando, tanto a los seguidores, discípulos y los más cercanos ya apóstoles, hasta llegar al discípulo amado, también enseñando a los perseguidores, por contraejemplo, por contradicción, por antítesis, como se dice. El que por gracia de Dios tiene la fe, que el Padre Dios pone en ese ser, el ir descubriendo, el ir dilucidando, el ir comprendiendo lo que Jesús en sí mismo es, de su sentir, de su pensar, de su decir, siendo el verbo, la acción creadora, la fuerza transformadora en su ser, vida y obra, donde vive, con quienes vive, qué hace, todo ello son testigos quienes acontecieron en gracia de Dios, más que por la fe, por la misma experiencia de vida con Jesús, conociendo con el Hijo de Dios. Y ven siempre que hay esa coherencia. En las obras, hechos y acciones, todo ese proceso vienen de una meditación profunda, oración, que Jesús siempre hacía al Padre Celestial. Y todos los milagros, todas las sanaciones, todas las liberaciones, todas las restauraciones del ser, de su dignidad ahí en comunidad y físicamente por un daño, por una lesión, todas ellas exorcismos, liberando espíritus, todo eso era en gracia de Dios por el Padre, obrando Él en el Espíritu Santo. O sea, la familia sagrada siempre ha estado obrando en Cristo, con Cristo, y para dar gloria a Dios por medio de Cristo. A eso fue enviado. Y todo ello, quienes ya se vuelven perseguidores, porque al mismo interior de la iglesia, fariseos, en lo religioso ya hay una discrepancia, hay divisiones, no unen las religiones, como tampoco unen los grupos políticos, tampoco unen los grupos económicos, ni los grupos sociales, ni los grupos entre pueblos, ¿no? Une la fe, que es en gracia de Dios. Une el principal testimonio de Cristo, amor, misericordia y justicia divina, eso une. Unen también las expresiones de amor, las relaciones fundadas en el amor y las decisiones tomadas en libertad, con esa paz interior y buscando la felicidad que es todos. Esa es la unidad del amor, congregación. Todo esto, esa vida sacramental representada del templo, el bautismo, la comunión, la confesión de los pecados, la conversión, eso une, porque da la paz quien no la tiene, la fortalece en quien ya la tiene y la restablece en quien la ha perdido. Pero todos estos seres sucedía allí que no querían ver, porque ellos querían ver otra cosa. No lo querían reconocer porque querían reconocer a otro líder. Querían tener a quién utilizar. Entonces no querían escuchar lo que no quieren oír. Se llenan de falsas expectativas, de falsas ilusiones. Se crean en sí mismos falsas
promesas que Jesús nunca hizo. Jesús siempre anunció cruz, siempre anunció el reino de los cielos y siempre anunció que por la fe es que se pueden dar las obras, hechos y acciones con el grupo. ¿De qué se alimentan? De la palabra de Dios. Y esto es lo que dice San Juan ahí con lo que se viene desarrollando estos días en torno al pan de vida, al buen pastor, la luz del mundo, todos los yo soy. Hacia allá vamos caminando, hacia Pentecostés, hacia el fuego, esa transformación del ser, que se preste, que se disponga, que sea un contenedor para ser rebosante de amor, de misericordia y de justicia. Eso vaya aconteciendo en todo ser y va expresando lo que es esa inhabitación, es decir, ese vivir adentro, ese habitar adentro, la Sagrada Familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una conexión mística, espiritual, íntima de todo ser, de cada uno en singular. ¿Por qué se insiste en la familia de Nazaret? Porque es real, fue su familia y sigue siendo en la tierra y sigue siendo la familia en el reino de los cielos. San José, la Santísima Virgen y Jesús. Vincula a Jesús con la familia sagrada y vincula con la familia terrenal. ¿Por qué tiene dos familias? Porque es la divinidad encarnada en la humanidad. Por eso es puente. Y el vientre bendito de la Santísima Virgen María es el arca de la alianza. Ahí se sella el pacto, en ese proceso de gestación por gracia del Espíritu Santo. Antes del embarazo y anunciado ahí por el arcángel San Gabriel. Y con la visita a su prima Santa Isabel se acelera más el proceso ya cuando conversa ahí las dos criaturitas. El niño ya empezando el proceso y Juan Bautista con 6 mesecitos. Y esa conexión ya es la antigua alianza conectando con la nueva alianza a través de Juan Bautista que hace el puente entre barriguitas, entre Isabel y María. Hermoso eso. Y eso ya vincula familias, la familia Nahuín, la Santísima Virgen María, y ya de Isabel y Zacarías. Ana y Joaquín por el lado de María, se conecta. Y esos grupos van conformando pueblos, naciones, territorios, que se van replegando en la culturas. Entonces Jesús asume en esa condición natural familia, entonces sociedad, y une pueblos, culturas. Entonces todo eso está documentado, todo está registrado, eso es verídico y es real. Pues en gracia de Dios el Espíritu Santo nos tiene conectados acá, a la distancia física, pero espacio-temporalmente la energía nos conecta en el amor a la distancia y es el que nos tiene que estar moviendo en alma, mente y cuerpo conectados. Amén, que así sea, que siga siendo y que todos sigan aprendiendo en ello. Estos seres amados no comprendían ello, no porque no quisieran, no porque no creyeran, sino porque no le querían creer, como cuando están enceguecidos en el espíritu, en la mente, en el cuerpo, porque tienen otra idea, otra ilusión, se hicieron una previa de lo que no era lo real, entonces no se está viendo lo que hay enfrente, lo que está a su lado y lo que se siente adentro. Se siente al interior por la fe, se ve alrededor por el contacto, salir de su mundo y conectar con otros seres, conectar con la naturaleza que se dice, la creación, con la impronta de Dios allí en todo, lo creado. Ahí hay conexión, ahí está Dios. Ese es el signo principal, la creación, de más antiguo. Ya con Jesús, Él es el signo de los tiempos que marcó la historia. Pues claro, ¿quién más hacía eso? Habían maestros, habían profetas, habían sacerdotes. ¿Y quién hacía las cosas que Cristo? ¿Y quién las hacía significadas en el Dios Padre?
¿Y quién las hacía por obra del Espíritu Santo? ¿Y quién las hacía realmente con un sentido pleno de amor, misericordia y justicia? No, esos de la ley mosaica, del pueblo hebreo en general, y esa cultura farisaica, entre comillas, de doble moral, que aunque la moral es prácticamente otra, ver bien y lo que es mal en términos de la ley, pero es que ya aquí el bien está es en la palabra de Dios, en el Evangelio, y Él mismo es el Evangelio, en espíritu y en verdad. Entonces ya cambia toda esa arista, ya no es odres viejos para vinos viejos, no, ya es para vinos nuevos, odres nuevos. Y esa renovación no quiere decir que tira eso a la borda, no, sigue. Pero en otra perspectiva vino Jesús a darle plenitud a la ley, él mismo lo decía. Entonces, ¿por qué no? No quieren, porque siguen esperando su líder revolucionario que les resuelva el problema político, religioso y social ahí con los tiranos de Roma, con otros pueblos tiranos cercanos allí, egipcios, de África, de Medio Oriente. Ya empiezan todas las culturas de los musulmanes y se empiezan a gestar todos estos movimientos herejes, porque siempre han estado ahí por las influencias de los griegos, de los asirios, los sumerios. Entonces, de todo ello Jesús sabe plenamente, porque Él con su familia, por eso siempre se vincula en familia de Nazaret, más de haber estado en Israel, estuvo en Egipto, por la huida de Egipto. Entra en sintonía con eso y conoce perfectamente la historia de Moisés, porque Moisés tuvo una historia similar, por ser exiliado de su comunidad, de su grupo social, de su clan, y al río Nilo llegar a la cultura egipcia. Y todos estos descendientes de Judá, por las tribus de Jacob, en Rubén, Simón, Leví, Judá, José también llevó a muchos de ellos a Egipto cuando llegaron las épocas de escasez, que es lo que termina diciendo el Evangelio hoy, que seguramente Dios mediante es mañana, pero le da un poquito más de contexto, porque ya es cuando se aproxima la muerte de Cristo. Jesús sabía que llegaba al templo de Jerusalén era a retarse a sí mismo. Iba a ser, él sabe por anticipado que estaba retando a esa gente, pues, hermanos, en su fe, en sus prácticas, en su estilo de vida. Ahí lo que confronta es que nadie quiere salir de la zona de confort, de los que le preguntan, de su status quo, de esas falsas seguridades. Así estén pasando necesidades, se quedan más bien aguantando hambre, pasando problemas y siendo sometidos, que creerle a otro que no les vino a resolver el problema como ellos quisieron. Quien les merque, quien les resuelva los problemas del día a día, a quién utilizar, seres amados. Mi Dios no es eso. Pues Jesús no es un producto mercantil. Y eso es lo que hemos querido tener. Con un botoncito para la realidad, y no le hago caso. Y sigo. O sea, la decisión que tiene solo darle clic y parar a alguien para que no siga hablando, es negarme a aceptar la realidad y a aceptar que ese ser, enrostrado también Dios allí, escribe una historia y ahí está presente Dios. Y nos llamamos creyentes y lo cerramos. Porque no quiero, porque no me dijo lo que yo quería oír, porque no me da lo que yo necesito y porque hago la pataleta y ya. Entonces creo que con eso estoy parando el mundo y no le voy a hacer problema a nadie, es mi decisión. Eso es falso, es el patán que nos hace creer eso. Si él está haciendo daño a otros porque está estorbando la obra creadora de Dios, la historia que otro acontece en ella, con ella, y para ella, que es la historia de toda la humanidad, de toda la creación, de toda la
la coevolución del planeta y del cosmos, le está estorbando, claro, que repercute, claro, a futuro. Ese mero clic le puede salvar la vida a otra persona que está pensando tomar una decisión equivocada. Puede salvar una tragedia que está a punto de darse. Cualquier situación, y puede ser bendición también. En ese ser que no quieres escuchar te trae una buena noticia. Lo que le estás pidiendo a él te lo está dando otro. Y Dios no viene, pero manda al angelito. Es que él no manda plata. No da regalos materiales, él no toma presencia física. No ve que es un espíritu. En espíritu y en verdad sigue obrando, pero es en el espíritu, ahí en el templo del Corán, que hay que tener limpio. Paz, libertad, felicidad interior. Que rebose. Esa es la expresión de amor. Muy lindo el testimonio de San Atanasio. Y antes con los hechos de los apóstoles, siguiendo el martirio. Mire cómo todos se acompañan a compartir, a colaborar. Aparentemente la iglesia en crisis, con Cristo, no la deja morir. Lleva todas las ovejas, ahí lo dice en la palabra. Pero siguiendo la voz de Dios, la palabra de Dios. Siendo mártires, testigos del Evangelio, testigos de la verdad en Cristo, que es Cristo mismo, en espíritu y en verdad. O sea, la impronta natural que ya está en el corazón porque es una gracia de Dios. Esa es la moral para saber qué es bien, bien vivir, bienaventuranza. Y lo contrario también saber para poder tomar la decisión. Sabiduría divina, conocimiento humano y tome la decisión con su propia vivencia. Segundo, la verdad revelada en Cristo. Es escuchar a Cristo, observar a Cristo, comulgar con Cristo. Y eso es comulgar con la Santísima Trinidad. El aceptar a Cristo, ahí está el Espíritu Santo y está el Padre Creador. Co-crear con el Padre. Co-transformar, porque Cristo hace la transformación con Él. Hace la sanación, la liberación, la restauración. Y co-santificar con el que nos santifica, que es en el amor, la purificación, el Espíritu Santo. Siendo fieles en ello, con todo lo que se decía, meditación, oración, ayuno, oración, la vida sacramental, bautismo, comunión, confesión, y a esta hora sí vida en caridad, compartir como hacían los hermanos en la iglesia al principio, cristiana. Bienes del espíritu, bienes de la mente, bienes del cuerpo, bienes materiales, bienes intangibles, todo, que circule, para bien de todos. No circula moneda, no circula dinero, no circula cosas, no, circula amor. Una madre por amor da a luz a un hijo. Hay situaciones en que ya el demonio se ha metido en la cabeza de seres y ya da un hijo por casi un aborto o un mal nacido porque no lo quieren. Y eso lo dice Fray Nelson Medina. Qué bueno caminar con él, escucharlo, seguirlo, porque vienen problemas de sanación con nuestro hermano Pedro Justo Berrío. También se ha trabajado mucho en el Carmelo eso, embarazos no deseados, criaturas que vienen al mundo todavía reclamando quién es su padre, quién es su madre, porque la que tienen realmente no lo es, o no lo quiere ser, no lo quiere aceptar. Y ahí esa es una manera de no querer aceptar a Jesús. Es que esa criatura viene con un mensaje divino del Padre Creador, tiene su impronta natural, tiene su historia, y si se está hablando de una sociedad de derechos, tiene tanto derecho a nacer, a crecer y a permanecer como cualquiera de los que ya en gracia de Dios hemos tenido la vida, pero por Dios, no por nosotros. Nadie se mantiene vivo porque quiere. Yo me mantengo vivo unos 30 años, ¿así? ¿Cómo lo va a garantizar? ¿Con un cheque? ¿Con un plan de desarrollo? No, con un programa en el calendario. Que todo no depende de uno, es que uno no es Dios. Seres amados, esto es profundo, el mensaje hoy que nos da el Señor en la palabra, que la invitación es uno mismo, tocarse ahí, las preguntas que le hacen a Jesús, hacérsela a uno, darnos un signo. La pregunta es si creemos en Jesús, creemos en la Santísima Trinidad, si creemos el credo, o si creemos el Padre Nuestro,
si creemos un Ave María, o sea, esas oraciones, esas jaculatorias, esas antífonas de entrada en la comunión, si las creemos o las rezamos simplemente y las repetimos. Y son mensajitos muy bonitos, muy románticos, pero en profundidad los vivimos. Yo sí deseo la bendición de mi enemigo. Yo sí le perdono de corazón al que no me ama, al que supuestamente me odia. Yo sí recuerdo de mi pasado y empiece por su servidor, amigo y hermano. Si los hablo es por lo mismo que a nos pasa, nos acontece, nos estremece. Esas son las persecuciones de la iglesia. Los perseguidores están en uno mismo, al interior de uno mismo. Deje ese pasado, si ya se perdonaron, ¿por qué siguen aflorando resentimientos y sed de venganza y reproches? No, deje eso en manos de Jesús sanador y si hay fe, eso ya quedó ahí. Y si no, entonces no le estamos creyendo a Jesús, no le estamos creyendo a la vida sacramental, al misterio de la confesión, no le estamos creyendo al misterio de la comunión, porque comulgar a Cristo es comulgar con el hermano. Amar a Dios es amar a todos, todos, aunque no estén físicamente, aunque ya estén en otro plano, en el cielo, comulga con ellos. Y lo mismo el bautismo, que tiene fe y aún no tenga fe y tenga otra creencia, también es, decía la palabra de Dios ayer, si es creado por Dios, no es profano, es puro, es santo. Hoy lo dice también la palabra. Son dioses, poco inferiores, dice el Salmo, a los ángeles. Pero hay una divinidad, una gotita, porque somos muy pequeñitos, pues no queremos reconocer, nos vemos muy grandes. Cuando uno se ve, esa es la kenosis, en ese abajamiento, en condición de pobreza, humildad y obediencia, ahí es donde, cuando uno agarra la camándula para hacer las casitas y empezar paso a paso a meditar en los ministerios, los dolorosos, entonces que la oración de Jesús en el huerto de los olivos, la primera piedrita, entonces uno empezar, bueno, qué dolor le causa a Cristo estar ahí, a Jesús, ahí estar en los olivos, ¿a qué fue ahí? Lo que siempre tenía, como a todos nos sucede, esas preocupaciones. Aunque vive en paz, algo le quita la paz. ¿Qué es lo que más le quitaría la paz al maestro? El ver que los alumnos no aprenden. Como sacerdote, ver que se van a sacrificar y enseguida dicen que aquí dónde está el cordero para ir a hacer el sacrificio. Y que las profecías, no, pues si ya llegó y que esperando otro profeta. ¿Qué sentirá uno que no lo quieran reconocer porque no quieren reconocer quién es ese? Ya está el maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. No quieren comprender que a ese pequeño signo, que es mucho para digerir, se tardaría toda una vida, diría uno, estudiar todo un doctorado, estudiar todo el doctor de la iglesia como Satanás. Oramos por ella para que ore por nosotros. Muy interesados, porque eso es muy profundo. ¿Qué provoca en uno sino una crisis de identidad? Seres amados, si en este momento se nos dijera no somos hijos de Dios, o alguien viene con una ideología, con otro cuento y dice usted no es hijo de Dios, usted no es hijo de esa mamá, usted no es hijo de ese papá, o sea, empiezan a negar la divinidad que asiste en cada ser, le empiezan a negar la humanidad, que es a nivel de parientes, y enseguida le niegan otra cosa, usted no es deseado, usted no es querido, usted no es amado. ¿Qué sentiría Jesús allí? Y es lo que el Espíritu Santo nos regala en este momento, en este tiempo del Kairos, tiempo de Dios. ¿Qué más no podría estar en el corazón de Jesús? Tendría que haber sido muy santo, muy santo, muy santo San Juan, apóstol, evangelista, y tener esa amistad con Dios para escribir el Apocalipsis.
llegar a esa verdad revelada en Jesús, pero no expuesta. O sea, está en Él, pero que no la veamos. Y nos sucede con los seres mayores, que llaman el adulto mayor, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros mayores allá. Desestimados, rechazados, utilizados, aislados, regañados, que vamos en un proceso de crecimiento. Dice Pedro Justo Berrío, llega una edad donde uno ya no crece, sino que decrece. Ya estás más bajito, sí, más delgadito, sí, te estás desapareciendo, sí, porque ya empieza a revelarse, es más, en gracia de Dios, cuando se vive en estado de gracia, que es lo que buscamos, se va más livianito, se empieza a aflorar el espíritu. Ya lo que queda en esencia, en materia, es mínimo. Se habrán dado cuenta lo que es el bagazo, cuando come caña de azúcar o cuando mastica algo orgánico y saca el jugo, el néctar, exprime, queda nomás lo sólido, lo inerte, el líquido sale. Y asimismo, el sistema físico queda el esqueleto, los huesos se van comprimiendo, se van secando, y por dentro ya los sistemas nerviosos, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, todo se va pulsando, se va comprimiendo. Son las enfermedades, es el proceso de muerte poco a poco, envejecimiento y muerte. Eso es normal. ¿Y qué nos tiene que sorprender de ello? Eso es conocerlo. Lo que realmente sorprende es saber que aún así desaparezca la materia, la fe sigue. Y se ven vestigios en mayores que todavía tienen la memoria, se recuerdan a otros, recuerdan los momentos lindos. Es muy triste sentarse a escuchar o paradito, como sea, a escuchar a un mayor que todavía esté renegando, que esté expulsando dolor y odio y resentimiento, y que no quiera entrar en razón. Peor que los que le preguntaban a Jesús dónde está el signo. Hay testimonios que ustedes mismos, seres amados, podrán tener en su vida y revisítelos. La expresión de un mayor. La abuela, el abuelo, el papá, la mamá, un tío, una tía. Ayer les comparto, su servidor amigo y hermano uno que me conmovió mucho, de la muerte de la mamá de nuestro hermano Fray Alejandro Tobón. Se ocupaba de cuidarla una señora, no voy a decir el nombre, y antes de irse, empezar la transformación, ella no se quería soltar, hasta que llegó y se despidió. Es hermoso. A su servidor le sucedió con una abuela. Eso es lindo y eso conmueve. Pero te decía San Agustín de Hipona, tarde te conocí, hermosura tan antigua y tan bella. Yo te buscaba afuera y tú estabas tan dentro de mí. Santa Teresa de Jesús con las séptimas moradas. En síntesis, que es un mensaje de nuestro hermano Fray Alejandro Tobón, la oración, y de todos. Todos los hermanos que se han mencionado en estas espaciotemporalidades, en el amor nos conectan, es la necesidad de la oración. Aprovechemos este mes de María Santísima a meditar, orar y ayunar con el Santo Rosario. Y con San José, el miércoles, día de San José, siempre tenerlo presente. Y viernes, Sagrado Corazón de Jesús, ahí está la familia de Nazaret, conectar con ellos en la oración. Ese es el camino que nos conecta allí. Seres amados, sigan siendo bendecidos,
Se les ama fraternalmente. Muy agradecido. Hasta pronto.